Bueno, voy a compartir pantalla. A ver, a ver, a ver. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí. Se ve perfecto. Vale, fenomenal. Mira, todo lo que quiero contaros hoy lo vamos a basar sobre un ejercicio, un hipotético ejercicio de una aplicación para la gestión de pedidos que nos hacen los clientes. Nosotros tenemos una empresa o nos han encargado desde una empresa que se dedica a la venta de lo que sea, la gestión de los pedidos. Esos pedidos están hechos por clientes y nos están comprando una serie de productos. Lo que yo quiero plantearos hoy es algo que algunos de vosotros ya habéis sufrido, incluso me lo habéis comentado, creo que a través de un mensaje de foro, en el que llega un momento en el que ciertas clases se desmadran en cuanto al número de atributos y de métodos que contienen, y eso es normal. Empiezas a hacer una aplicación, empiezas a colocar atributos, empiezas a poner métodos en las clases y hay algunas que se desmandan. Pues vamos a ver por qué se desmadran esas clases y qué solución podemos aportar. Bueno, pues decía, vamos a Una pregunta, suponer que tenemos perdóname, una... ¿a qué te refieres con que se desmadran las clases? Es decir, ¿qué es lo que sucede? Que te refieres que que se desorganizan, ¿no? se desorganizan y más que desorganizarse, que empiezan a crecer en cuanto al número de atributos y al número de métodos y llegan a ser Ujú. clases que son casi ingobernables. Podemos llegar a tener una clase que tenga, qué sé yo, veintitantos, 30 métodos, 15, 18 atributos. Eso puede ser algo excesivo, Vale, sobre sí, cosas todo, que no son eficientes, vale. exactamente, sobre todo de cara al mantenimiento, porque pensad que todos los programas que se hacen requieren un mantenimiento. Había por ahí estudios que decían que en la fase de ciclo de vida de una aplicación, desde el análisis hasta que se desecha la aplicación, análisis cuando empezamos a plantear qué requisitos tiene la aplicación y demás, hasta que la Ujú. aplicación se desecha, pues el 80% de los recursos que se dedican a toda esa vida de la aplicación van en el mantenimiento. Eso quiere decir que Ujú. tú, pensé, la empresa hace una aplicación, termina la aplicación, se la instala al cliente y luego hay pues, una serie de modificaciones, mantenimiento adaptativo, mantenimiento perfectivo. Todo esto se supone que os lo cuentan en el módulo de entornos de desarrollo. Eso Sí, quiere decir que si yo tengo una clase que tiene 30 métodos, casi 3.000 líneas de código y 30 atributos, hacer un cambio es una locura. Y cuanto claro, más es grande sea la complejo. clase en cuanto a líneas de código, más fácil es que cometamos un error y el mantenimiento no se haga correctamente. ¿De acuerdo? A eso es a lo que me refería. No Ujú. sé si ha quedado claro. Vale. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Vale, y digo que en este sentido alguno de vosotros ya me ha preguntado en la última tarea, que decía, es que tal clase se me está llenando de muchos métodos, eso es normal. Y la respuesta que yo le di, y insisto, creo que ha sido en el foro, he dicho, sí, es normal. Cuando empiezas a hacer aplicaciones orientadas a objetos, esto es normal que ocurra. Hasta que llegas a la encapsulación de las clases, que es lo que yo quiero contaros hoy. ¿De acuerdo? Ujú. Vale. Quiero que quede claro que todo lo que yo voy a poner hoy aquí en esta sesión relativo a clases, tenéis ahí en la pantalla un pequeño diagrama de clases donde las clases no tienen relaciones, simplemente son unas clases, no va buscando la perfección en cuanto a los parámetros, a los métodos, a los atributos. No es eso lo que pretendo contaros hoy. Entonces, es posible que haya algunos métodos de los que hay en la tutoría que estamos teniendo hoy, que alguien puede decir, pues que este método le falta tal parámetro, le tendría que devolver un valor del tipo no sé cuánto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eso no me preocupa ahora. Ahora lo que me preocupa es que le cojáis la idea a lo que yo quiero transmitiros. Todos esos detalles de si tenía que tener más parámetros, menos parámetros, si un atributo, perdón, un método devuelve o no devuelve un valor, no me interesa ahora, se supone que todo eso lo hemos visto antes o en un momento dado. Si queréis sobre esta sesión, luego podéis preguntar lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Entonces, si veis algo que no es completo con respecto a lo que yo os estoy proponiendo, darlo por válido, ¿vale? Y si luego al final, si Vale. queréis, me preguntáis. Bueno, pues los requisitos funcionales.
que nosotros hemos estimado para la aplicación son, por una parte, gestión de clientes, donde habrá que dar de alta clientes, eliminar clientes, buscar clientes y modificar clientes. Para productos, pues algo parecido. Crear un producto, eliminar productos, buscar un producto y modificar el producto. Daros cuenta que en esto, y haciendo referencia a lo que acabo de comentar hace un momento, en buscar productos, alguien puede decir, bueno, pero buscar productos por código, por nombre, por importe, no me interesa eso ahora, no me interesa. Gestión de pedidos, pues habrá que hacer pedidos y habrá que buscar pedidos. Alguien puede decir, es que se puede eliminar un pedido. Bueno, también, pero no vamos a recargar el ejemplo. Esos son los requisitos funcionales, las tareas que habría que realizar o las funciones que tiene que saber realizar la aplicación. ¿De acuerdo? Bueno, pues en base a eso podríamos poner este diagrama de clases enlazando con lo que teníamos de antes. Tenemos una clase principal, una clase cliente, una clase producto y una clase pedido, cada una con sus correspondientes atributos. Aquí es donde también vosotros me podéis decir, oye, es que del cliente, aparte del NIF y el nombre, me puede interesar la dirección, el teléfono, vale, pero no es lo que tenemos que discutir hoy. Lo que nosotros hemos estado haciendo hasta ahora en las prácticas, en las tareas que habéis hecho, es tener una clase principal o que la habéis llamado como hayáis querido. Esa clase tiene el método main, que es el que lanza la aplicación. Ese método main debería solo crear un objeto de esta clase y llamar a este otro, que es el que organiza, muestra el menú y gestiona el menú, de tal forma que pasaríamos de un método estático a un método no estático, y ahí es donde deberíamos desarrollar la aplicación. Y tenemos una serie de vectores para guardar clientes, productos y pedidos. Todo lo que vamos a ver hoy sirve tanto para hablar de vectores como para hablar de lo que se nos aproxima, que son las colecciones. Ya sabes que los vectores tienen una limitación, y la limitación es que son estructuras estáticas de información. Eso quiere decir que si yo determino en tiempo de compilación que el array de clientes tiene 50 posiciones, como mi aplicación necesita tener más de 50 clientes, vamos mal, la aplicación no puede soportarlo. Habría que recompilar, modificar código, etcétera, etcétera. Pues, es una limitación que tienen los vectores, con las colecciones no nos pasaría, pero insisto, todo lo que yo voy a comentar aquí, con independencia de que yo haya usado vectores, porque es lo que conocemos, se podría aplicar también para colecciones. Bueno, pues tenemos esto de aquí, estas colecciones, y yo diría, bueno, pues establecer una relación entre estas clases. Esto realmente no es estrictamente necesario, pero bueno, por darle un poco de formalismo al diagrama. Y ahora, aquí en la derecha, tengo los requisitos funcionales de los clientes, de los productos y de los pedidos. Un requisito funcional de los clientes sería dar de alta un nuevo cliente. Pero claro, si la relación de todos los clientes está aquí, en la clase principal, ¿dónde tendría que hacer el alta de nuevo cliente? En esta clase. ¿Dónde habría que hacer la eliminación del cliente? En esta clase. Y la búsqueda de clientes en esta clase. Fijaros lo que está pasando con la clase. Está cargando de métodos. Esto para los clientes. Con los productos, pues me ocurriría algo parecido. Yo tendría que decir, oye, pues... ¿Esto es exactamente lo que se producto. refiere a la sobrecarga de métodos? No. Vale. La sobrecarga de métodos es otra cosa. La sobrecarga de métodos es el hecho de que tú tienes métodos que tienen el mismo nombre, pero desarrollan su labor de manera diferente. Vale, como la sobrecarga de No sé constructores. cómo... Exactamente, los constructores están sobrecargados. También sería el polimorfismo. El caso más evidente y que todos vais a entender es el hecho de que si yo quiero sumar 3 más 4, o sea, la suma, pues, como todos sabemos, pero si yo quiero sumar 3,27 más 256,32, la suma se hace de manera distinta, porque hay que coger los números, encolumnarlos por la coma, sumar la parte entera, sumar la parte decimal. No es la misma suma que los números enteros. Sin embargo, lo representamos de la misma manera. Eso es una sobrecarga de un operador, del operador suma, ¿de acuerdo? Pero cuando yo digo aquí que se está cargando, quizás el término no sería sobrecargando, como he dicho antes, sino se está cargando de mucha funcionalidad la clase. ¿Veis lo que está pasando? Me estoy refiriendo a que está
llenándose de métodos. ¿Y por qué estos métodos de eliminar productos, todos estos métodos vienen a la clase principal? Porque la clase principal es la que tiene la estructura de datos que soporta la aplicación. Cliente, producto y pedido. Y ese es el problema que se está generando. Y es lo que a vosotros, a algunos, os ha ocurrido. De tal manera que estos dos métodos que me quedan por aquí y estos otros dos métodos que me quedan por aquí también tendrían que acabar en esta clase. Conclusión, esta clase es monstruosa. Y si alguien tiene que modificarla el día de mañana, no quisiera ser yo, porque va a tener cientos de líneas de código. ¿Está entendido el problema? ¿Sí? Sí. Sí, correcto. Sí. Vale. Pues vamos a ver cómo podemos solucionar eso. La forma de solucionarlo es la siguiente. Voy a quitar estas relaciones que había puesto y lo que voy a hacer con los clientes, y podría aplicarlo a las otras clases, es, voy a poner entre principal y cliente una clase intermedia. A esta clase la voy a llamar gestión clientes. Y esta es la que se va a encargar de hacer el alta de un nuevo cliente, la eliminación de un nuevo cliente, la eliminación de un cliente antiguo, perdón, de uno que ya tengamos, la búsqueda de un cliente y modificar a un cliente. Pero claro, tenemos un pequeño inconveniente. El inconveniente que tenemos es que los métodos que hacen todas esas tareas están aquí, pero la estructura de datos con la que tiene que trabajar está aquí arriba. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Coger esta estructura de información y traérnosla para acá. De tal manera que esta clase principal ha quedado ahora mucho más descargada que antes. Cuando yo todos estos requisitos funcionales de productos y estos de pedidos los ponga también en unas clases intermedias por aquí para productos y pedidos, todo estará mucho más controlado, más diáfano, y la clase principal se dedicará pues simplemente a gestionar el menú y a repartir las peticiones del usuario entre las clases gestión de clientes, gestión de productos y gestión de pedidos. Entre la clase gestión de clientes y clientes tenemos una relación que se llama composición. Se representa así. Esto viene a decir, ese símbolo que hay ahí, dice que la clase que tiene el rombito sería como un todo y la que tiene la línea delgadita serían las partes que componen el todo. Sería el equivalente a un motor y las piezas del motor. Incluso aquí abajo, en la relación, podemos poner una multiplicidad para indicar, igual que se hace con las bases de datos, en este caso asterisco, diciendo que puede haber un número indeterminado de clientes dentro de la gestión de clientes. Y ahora sí, habrá una relación use entre estas dos clases. Luis, entonces, pero podemos sacar sin problema entonces la declaración de clientes con el array, la creación de ese objeto y meterla en gestión de clientes y viceversa, con las clases, digamos, gestoras. ¿Me repite la pregunta? Sí, por ejemplo, clientes, dos puntos cliente, la matriz igual a new cliente. Esa, digamos, es la declaración del objeto cliente, ¿no? No. Esa es la declaración del vector que va a contener objetos cliente. No es un objeto cliente. Claro, sí, el Espérate que objeto cliente termine. todavía no se ha creado. Vale, correcto. Claro. Ujú. En la situación que yo os he planteado ahora mismo, vamos camino de la solución, pero tenemos un problema. Y el problema es que desde la clase principal, cuando yo quiera gestionar el menú y dar de alta un nuevo cliente, tendré que llamar desde mostrar menú, tendré que llamar al método nuevo cliente. Pero ¿eso cómo lo hago? Hombre, para poder llamar a un método de una clase, tengo que instanciar esa clase. Ojo, hay una posibilidad de que yo desde mostrar menú pueda llamar a este método de aquí, nuevo cliente, sin necesidad de instanciar gestión cliente, y es hacer nuevo cliente un método estático. Pero eso es un error. Vale. Ya he comentado en algún foro también, en algún mensaje,
que dentro de lo que son el mundo de los atributos y el mundo de los métodos hay como dos categorías. Atributos estáticos y atributos no estáticos. Métodos estáticos y métodos no estáticos. Y tienen que llevar caminos paralelos. De tal forma que al principio como programabais, porque es como se empieza en este mundo de la programación orientada a objetos, todos vuestros métodos eran estáticos, con lo cual no había ningún problema en llamar desde un método a otro método que estuviese en otro sitio. Pero eso ya no es así. De hecho, yo ahora, si os habéis dado cuenta, en las tareas digo, el único método que tiene que haber estático en la aplicación es el método main. Sí, y a partir de ahí se pasa a un método no estático, que sería el equivalente, por ejemplo, a este mostrar el menú, lanzar la aplicación o lo que sea, y ya estamos en el mundo de los no estáticos. ¿De acuerdo? Entonces, en este escenario que yo os estoy planteando, este método nuevo cliente, para poder dar de alta a un cliente, tiene que ser llamado de alguna manera desde mostrar menú. Pero como este método es nuevo cliente, es un método no estático, para poderlo llamar, tengo que crear un objeto de la clase gestión clientes. ¿Y qué es lo que se va a hacer entonces? Pues yo de la clase principal he quitado el array de clientes y lo que tengo que hacer ahora es crear aquí, voy a ponerlo, un nuevo atributo al que voy a llamar GESClientes, por ejemplo. Y es de la clase gestión clientes. El valor inicial es un new gestión cliente, es decir, que nada más arrancar la aplicación se crea el objeto. De tal manera que ya tengo aquí el objeto GESClientes y este objeto GESClientes sí me permite ya llamar a nuevo cliente porque lo he puesto como público. Lo mismo tendría que hacer para producto y pedido, llegando a tener al final lo que hay aquí. Lo que veis en naranjita son los nuevos atributos que he tenido que crear en la clase principal que corresponden ya no a arrays, sino solamente a objetos individuales, pero que dentro sí que tienen los arrays, las colecciones o lo que sea. De tal forma que ahora en mostrar menú, yo digo, quiero dar de alta un nuevo cliente, no hay ningún problema. Yo pido los datos del cliente, los valido, tal, y ahora tendría que poner lo siguiente, que es clientes, punto, nuevo cliente, y le paso todos los datos del cliente nuevo que quiero crear. Por eso decía antes que yo no me paro aquí ahora a poner los parámetros. Nuevo cliente debería tener sus parámetros. Y nuevo cliente, ¿qué es lo que hará? Pues si queréis validar, conformar, lo que sea, y luego hacer una inclusión del objeto cliente nuevo en este array. Y ya está dado de alta el nuevo cliente. Y de esta forma, daros cuenta cómo la clase principal que antes se nos demandaba, que iba ya camino de los 18 o 19 métodos, ahora simplemente va a tener 2 y alguno más que nos pueda surgir para la gestión de lo que sea. Por ejemplo, si queréis individualizar lo que es el alta de clientes o de productos o la petición de datos o pedir lo que sea, pero no son los 18 o 19 métodos que nos iban a salir antes. Y en esto consiste el encapsular una clase. Hemos encapsulado la clase cliente, la clase producto y la clase pedido, de tal forma que tienen por encima una clase que tiene la estructura de información que soporta al conjunto de todos los clientes, de todos los productos y de todos los pedidos respectivamente. Vale. Luis, a mí esto no me queda claro porque has encapsulado la clase cliente. Lo estaba entendiendo un poco porque uno era un array y el otro era una clase. Pero ahora no me queda muy claro porque lo que has hecho con gestión cliente se podría haber hecho perfectamente la clase cliente, ¿no? Y arriba crea instancias, pues, instancia en la clase cliente que te creará un objeto cliente y contendrá sus métodos. Es decir, en vez de gestión cliente, punto nuevo cliente, podría haber hecho cliente, punto nuevo cliente. ¿Qué diferencia hay? Claro, ¿O por qué a lo creas mejor clase cargas cliente? demasiado la clase cliente, producto y pedido, cuando a lo mejor no conviene. Pero, a ver, espérate, lo que me estás proponiendo es que esta clase cliente sea la que tenga el array. Es que no se te ha entendido. Claro, que gestione la clase cliente todo, creo que dice él. No, pero la clase cliente no puede gestionarlo. Esto va como por grados. La clase cliente, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener la posibilidad de crear objetos cliente.
punto, pero individuales. Por encima tienes la agrupación de los clientes, que sería la gestión clientes. Y por encima de la gestión de clientes, gestión de productos, gestión de pedidos, tienes la aplicación. Son como capas de cebolla. Tú Claro, aquí si lo piensas no a puedes nivel decir real un es como array en una de clientes. empresa. Un cliente no puede gestionarse a sí mismo, por así decirlo. Claro, tiene que tener otra Claro, cosa que lo gestione. efectivamente. Si aquí en la clase cliente tú metes el array clientes, es la pesquería que se muerde la cola. ¿Cómo va a tener un array de clientes cuando es la propia clase cliente? Que sería una definición recursiva. Claro. Recursividad es un poco raro. Es una clase recursiva y Java no te deja hacer eso, te da un error. Tú no puedes declarar un array de clientes dentro de la clase cliente porque él va a buscar, vale, voy a crear un array de clientes, pero ¿dónde están los clientes? Ah, que soy yo mismo. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo? No se da cuenta, no es capaz de gestionarlo. Es como meterse en un bucle, no es capaz de salir de ese bucle y no te permite hacer esa definición recursiva. Pero de todas formas, Luis, siempre que creamos, digamos, estas clases tipo cliente, producto, pedido, persona, que se pueden asemejar muy bien a la realidad, esas clases de forma general solo definen lo que viene siendo el objeto, ¿no? O sea, tienen sus métodos getter y setter, los atributos, los constructores y el toString y se acabó, ¿no? De forma general no suelen tener nada más. Efectivamente, no suelen tener Eso, no nada más. suelen, claro. Hay veces, Sí. claro, hay veces en las que sí. Por ejemplo, a ver, se me ocurre, imaginaros que yo tengo aquí en cliente, en vez de NIF, tengo el DNI. Y por otra parte tengo la letra del DNI. A lo mejor lo que sí hace la clase cliente es solamente tener un set DNI, recibe el DNI, y la letra asociada, el NIF, la calcula la clase cliente de forma interna. Eso sería un método privado de la clase cliente, Ujú. porque nadie necesita conocerlo por fuera, como Claro, ejemplo. perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. típicamente, las clases base, digamos, de este diagrama de clase, un diagrama de clase siempre tiene una estructura piramidal, donde en la parte de abajo están las clases que dan lugar a los entes que realmente me interesan en la aplicación, contrato, cliente, persona, producto, pedido. Y de ahí para arriba, cada vez vamos haciendo como más agrupaciones. Pues agrupamos distintos tipos de objetos hasta que llegamos a la aplicación. Pues siempre tenemos una estructura piramidal. Y en la parte de abajo de la pirámide tenemos, insisto, lo que son las clases elementales, y ahí es donde están, como decía Mario, pues los típicos métodos setter, getter y los constructores, básicamente. Lo que pasa es que en los diagramas de clase, normalmente los métodos setter, getter y los constructores no se suelen representar, salvo que hagan algo distinto a lo habitual. Veréis, creo que en este entorno os lo voy a poder enseñar. Si yo abro la especificación de la clase cliente, a ver, quizás no tenga por aquí. La especificación. Mirad, he abierto la especificación del atributo DNI. Mirad, yo tengo aquí setter y getter. Si yo los marco, el método setter y getter aquí sigue sin aparecer, pero al haberlos marcado, que es lo que estoy diciéndole a esta herramienta, esta es una herramienta bastante avanzada que tiene generación de código. Todo lo que yo pinto aquí a nivel de clase me lo genera luego en código Java. Entonces, al haber marcado setter y getter, aquí no me aparece para no enturbiar el diagrama de clase, pero a la hora de generar código, él me mete el setter y el getter. Pensad, por ejemplo, en producto. Producto tiene 4 atributos. Así ya de entrada son 4 y 4, 8, más el constructor, 9, más el constructor como parámetro, 10 métodos que ya van de serie. Si yo me pongo a representarlo, esto es inabarcable. Entonces, normalmente los setters y los getters no se ponen en los diagramas de clase, los constructores tampoco, salvo que hagan algo distinto a lo habitual. En tal caso, a mí me gusta ponerlo expresamente, incluso les llego a colocar una nota aclarando, pues el constructor hace tal o la clase hace no sé cuánto. ¿De acuerdo? Perfecto. Más preguntas Es que sobre esto y luego si queréis pasamos a otra cosa. es que sigo sin ver algunas cosas porque los clientes es una clase, es un array. Esto de Porque aquí, cuando el constructor de cliente, por ejemplo, vale, ya.
El constructor Sí, de tú tienes que cliente, imaginarte el cliente como una persona real, o sea, como un cliente de una empresa, literal. Y el constructor de cliente sería simplemente los parámetros, bueno, el DIS, ¿no? Típico. Sí, DNI, nombre, por ahora sí. DNI, nombre, lo que tiene. Y ese constructor de cliente, o los constructores que necesites, si necesitas varios, todos esos estarán en esta clase. Todos estarán aquí. Y en el momento de que desde aquí arriba tú tengas que insertar un cliente, tendrás que crear un objeto cliente con el constructor que mejor te convenga y luego añadirlo en el array. Pero los constructores están aquí. Es más, esta clase cliente, gestión cliente, si yo tengo aquí inicializado el array, esta clase cliente puede ser que no tenga ningún constructor. Perdón, pero la clase gestión cliente, porque no necesita hacer nada. Es una clase de apoyo que lo que va a hacer es poder insertar, eliminar, buscar y modificar clientes en el array, pero por sí misma no necesita nada. Donde Claro. Y el deberían estar los método, constructores son aquí. claro, es que para verlo más, por ejemplo, el método nuevo cliente, lo que hará será meter con los métodos propios de los arrays de Java, añadir un add por ahí, ¿no? A cliente, perdón, sí, a clientes, ¿no? Que es como has nombrado al array cliente. Efectivamente, lo que pasa es que creo que ahí te estás mezclando algunas cosillas con otras, porque si tú quieres añadir un elemento en un array, simplemente tienes que poner un índice de la posición donde quieres insertar. Si quieres hacer un ADD, estamos hablando de colecciones. Vale, vale. Vale, porque esto es un array no dinámico, por así decir. Claro, un vector, sí. Claro. Sí, lo he comentado al principio. Estos son los arrays que vosotros conocéis, digamos, en condiciones normales. Yo sé que hay gente que va más adelantada, pero en condiciones normales, en base a los contenidos del curso, de lo que hay en la plataforma, son estructuras estáticas. Y dentro de poco empezaremos a ver estructuras dinámicas, lo que son las colecciones. Entonces, ahí ya tendréis libertad en un momento determinado de decir, oye, lo que son los clientes que hay aquí, ¿eso cómo lo pongo? ¿Con un vector o con una colección? Lo ideal es meter una colección, porque así puede esa colección ser más grande o más pequeña según las necesidades de ejecución. Pero si tú pones un array, como he dicho antes, pues estarás limitado por el tamaño del array. Si tú dices este array de clientes es de 50 posiciones, si tú en una ejecución de la aplicación resulta que tienes que meter 51 clientes, ya la aplicación no te sirve. Con una colección no tienes ese problema, porque crecen de manera dinámica. La única limitación que tiene es el tamaño de memoria o la memoria libre que tenga tu equipo. Yo después te comentaré una cosa sobre algo que ya te puse en los foros y me contestaste y demás. Pero, por ejemplo, claro, es que además los vectores, como lo estás denominando, siempre me dan muchos fallitos en Java porque, claro, a la hora de declararlo es que prácticamente te pide el IDE que los inicialice. Bueno, que los inicialicen, no, mejor dicho, que le establezcan el tamaño. El tamaño, que supongo que sea el tamaño Sí, que ocupa en memoria. Es decir, a la hora de hacer nuevo cliente, te va a pedir que le pongas el tamaño que va a ocupar ese array. Y no me deja claro, pero es declararlo que, así. ¿cómo? No me deja declararlo, por ejemplo, como los arrays dinámicos que puedes guardarlo en cualquier variable y no tenerla declarada. En cuanto instancias un vector, te dice prácticamente el IDE te está diciendo que le pongas un valor al tamaño. Claro, porque Java te pide que cuando declaras, mira, en esto que Sí, está aquí escrito, si soy capaz, esto de aquí, que estoy marcando ahora, sí, ahí, entre eso corchetes, sería vamos. la declaración. Tú en la declaración no Sí, necesitas, en principio, poner tamaño, solamente conocer el tipo. Sin embargo, cuando ya empiezas a trabajar y es cuando el ordenador necesita la memoria, saber qué memoria necesita, cuando tú creas el objeto, y esa es la creación del objeto, del array, de lo que sea, ahí sí necesitas ya saber él qué cantidad de memoria necesita. Por eso te exige que le pongas un tamaño, para que él sepa qué cantidad de memoria reservar. Otra cosa distinta es que tú vayas a pasar como parámetro a un método un vector o una matriz. Ahí no hace falta que indiques ya. el tamaño, No es a la porque hora con de el declararlo. operador, es al declararlo, con la función len podrías obtener el número de elementos que tiene. Entonces yo podría tener, me lo invento, podría tener un método que se llame ordenar, donde yo le paso un vector de números enteros y él me lo ordena ascendentemente.
Me va a servir ese método para ordenar un vector de 5 posiciones, uno de 7, uno de 10, uno de 15, uno de 38. Yo le paso como parámetro formal, que es el que aparece en la especificación de la función, del método, cuando lo estáis escribiendo, le paso como parámetro formal un vector abierto, que se llama. Y el parámetro real, que es el que se utiliza en el momento de llamar, de invocar, ya intrínsecamente lleva un tamaño, que es el que tú has puesto en la declaración. Entonces, dentro del método ordenar, tú pones el nombre del parámetro, punto len, y te dice cuántas posiciones tiene. Pero en lo que es la creación, esto que estoy marcando, ahí sí que tienes que indicar cuántas posiciones tiene. Yo, por ejemplo, ahí no lo he puesto, debería haberlo puesto. Pero ya os he dicho que esos detalles los omito ahora. Es más, el valor que yo ponga ahí debería ser el mismo que figura aquí, Sí, en claro, el por la asterisco, relación. efectivamente. ¿Más Yo, de dudas? todos modos, no, cuando lo que sí he estado yo ya viendo un poco más por mi cuenta, que por ejemplo, cuando tienes estas estructuras intermedias, en este caso gestión cliente, y la clase tiene una serie de métodos que se pueden abstraer, por así decirlo, o generalizar, es decir, tienes cliente, producto y pedido, y tienen esos tres elementos, una serie de métodos que van a ser idénticos para todos ellos. Pues podrías hacer una generalización de gestión cliente y que fuese gestión en general y ahí establecer esos métodos generales, claro. Y después hacer un extend Sí. Eso que tú de esa clase. comentas son las clases genéricas. Son clases donde tú declaras una serie de métodos y defines cuál va a ser el comportamiento, pero no defines a priori en el momento de declarar la clase qué tipo de objetos son los que van a utilizar. Se supone que todos los que les vas a pasar pues tienen alguna serie de características comunes que permiten que todos los métodos de esa clase funcionen. Son las clases genéricas. Pero nosotros por ahora no las hemos visto. No sé si llegaremos a verlas. Vale, sí, es que he ¿Vale? visto que crean esa superclase, por así decirlo, y después la van extendiendo. Y ya la llaman gestión cliente, gestión producto, gestión pedido. Sí, La también extienden podrías hacerlo. porque, Lo que pasa es que sí. porque hay algún método. Sí, sí. No, digo que la extienden porque Dime, dime. coge los métodos de la principal y después simplemente tienen uno o dos particulares. Claro, lo que pasa es que ahí, yo no sé si me estás hablando entonces de las clases genéricas o me estás hablando de una herencia. Creo que más bien te estoy comentando lo de la herencia. Que sí, porque extend lo que habla es de herencia. Sí, el extend, Claro, sí. sí. Lo que pasa es que en este tipo de situaciones que yo os estoy describiendo ahora mismo, hoy, aquí, meter una herencia complica bastante más el diagrama. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Que alguien lo hace y lo hace bien? Pues fenómeno. Pero complica más el diagrama porque lo que estaremos haciendo es que en vez de tener 1, 2 y 3 niveles de clase, estamos Mm, metiendo un nivel más. Tendríamos 1, 2, otro que está por aquí arriba, que sería la sí, superclase, y luego sí. esta, la principal. Tendríamos un nivel más. Pensad que cuantas más clases tenga mi aplicación, más complicada es, porque no solamente es el desarrollar la clase, es que todas las clases interactúan unas con otras. Esto es como un puzzle. Si yo Mm, tengo un claro, puzzle de 2 por eso te piezas, lo, es relativamente sencillo. Cuantas más piezas, más complicado, porque más interacciones hay de unas con otras. por eso te lo he comentado, porque por un lado yo también lo veo así, pero por otro lado te dicen que una buena encapsulación y un código limpio quizás requiere de esas generalizaciones y herencias. No sé. Entonces te quedas un poco como diciendo, Sí, sí, efectivamente lo Sí. requieren. Y encontraremos casos, y os pondré, estaba preparando algún ejemplo de herencia, y os pondré ejemplos donde la herencia se ve claramente. Pero en esta situación que yo os estoy planteando, aunque la herencia cabría, yo no la pondría. ¿De acuerdo? Ujú. Imagínate, por Vale. ejemplo, imaginaros, por ejemplo, dentro de lo que es productos que hay aquí, esto podría ser una superclase. Superclase es, digamos, la madre de otras clases que vienen detrás. ¿De acuerdo? Entonces todos los productos tienen código, nombre, estos y estos mínimos. Pero luego resulta que si yo estoy hablando que el producto es, por ejemplo, una pantalla de ordenador, pues me interesa saber las pulgadas que tiene. Si hay otro tipo de productos que son ordenadores, me interesa saber el procesador que tiene. Si lo que tengo son ratones, me interesa saber si es inalámbrico o no. Entonces, todas esas características que sí que son ya independientes de cada tipo de producto,
empiezan a surgir por aquí abajo, debajo de esta clase, con su propia particularización. Y ahí sí tiene sentido una herencia. Pero entonces, si estamos hablando de herencia, entonces yo tendría por aquí otra clase que fuese, a ver, si soy capaz de ponerlo en un momentito. Yo tendría por aquí la clase ratón, la clase ordenador. Le pongo una más. Bonito. Pantalla. Y la herencia sería así. Pero aquí sí tiene sentido. De tal forma que el ratón tiene su propia, sus propios atributos y, por supuesto, sus propios métodos asociados al atributo. Yo podría decir inalámbrico, valor inicial tal, y esto es boolean. ¿Qué ocurre con el ratón? Que tú ahí solamente ves un atributo que es el atributo es inalámbrico. Se supone que los métodos correspondientes a getter también irán, aunque no se pone, como ya he dicho antes. Pero es que ratón, por heredar de producto, aunque tú aquí no lo veas, tienes que saber que ratón también tiene código, tiene nombre, tiene estos y tiene un estos mínimo. Lo que pasa es que estos métodos de aquí, en vez de ser private, son protegidos, protect. Todos ellos. Eso quiere decir que estos atributos se heredan por las clases que están debajo. También os he dicho a alguno de vosotros esto sí que me interesa quedarlo claro, en las correcciones, que nunca, bajo ningún concepto, y lo repito, nunca bajo ningún concepto, pongáis un atributo público. Nunca. Eso en mis tiempos, me hacía gracia el profesor que me daba clases de esto, decía, eso es equivalente a correr convocatoria, me decía. Te rompes la encapsulación, la privacidad, la ocultación, lo rompes todo. ¿Vale? ¿Ibas a decir algo? Vale. Vale. ¿Algún otro comentario? Yo sobre esto creo que todo bien. Vale, veo que por aquí hay varias personas con la mano levantada. Jorge, no sé si ya has intervenido o quieres intervenir. Sí, ya intervine. Vale, vale. Es que he visto ahora lo de... Como estaba compartiendo pantalla, no estaba viendo lo que estaba pasando. Bueno, ¿alguna otra pregunta que queráis? A ver qué me pasó. Dice Villarino por aquí. Juan Manuel me pasó lo de los atributos. Sí, a más de uno os ha pasado. Pero es normal cuando uno está empezando a programar con una tecnología nueva y un paradigma de programación nuevo, que es lo que estáis haciendo, pues hay cosas que te chirrían y errores que se cometen y son errores de libro que tarde o temprano se van a cometer. Lo importante es que te digan, eso no se hace y de ahora en adelante tenlo en cuenta. Bueno, Yo si tenía queréis una alguna otra dudilla, consulta. Luis. ¿Sí? Sí, yo quería comentarte un poco sobre el tema de los bucles, que es un poquito lo que creo que, bueno, más nos puede costar a todos entender quizás en la programación. Y a mí me cuesta un poquito entender cuando ya metemos matrices dentro de los bucles, por ejemplo, en un bucle for. Cuando accedemos a la posición, por ejemplo, en este caso del vector, no sé si a lo mejor podrías poner algún ejemplo o explicarlo un poquito, porque claro, luego junto con eso, junto cuando ya metes varias variables y unas se van igualando a otras, cuando se va, digamos, moviendo, que yo lo llamo el valor, a mí me cuesta entenderlo un poquito cómo va el flujo de la información a través del bucle para finalmente pues asignarle a la última variable el valor X y realmente no sé bien qué ha pasado dentro del bucle. No sé si te entiendes tú. El problema que tienes es manejar dentro de un bucle, por ejemplo, un vector. Sí, y asignarle valores, por ejemplo, acceder a la posición, porque luego, por ejemplo, el tema de los contadores pues es bastante sencillo. Tú coges un contador y eso está claro que va pues avanzando conforme surgen las iteraciones. Luego está el calcular el total, que es, por ejemplo, suma igual a suma más lo que sea. Y te calcula, por ejemplo, un total, te acumula ahí en esa variable, pero cuando ya metes, por ejemplo, no sé cómo decirte, array i o array x, y ya hay posiciones dentro del vector y luego él se empieza a mover,
yo ahí me hago un poco de lío. No sé si a lo mejor puedes poner algún ejemplo pequeño para poder entenderlo o si es cuestión, a lo mejor eso, mía de práctica, que seguramente, o sea, al 100%, tengo que practicarlo más para llegar a entenderlo al 100%, vaya. Por ejemplo, recorrer un vector. Sí, por ejemplo, sí, recorrer un vector, sí. Es que mira, tengo aquí, bueno, voy a buscarlo a ver si lo encuentro en un momento, porque te estaba practicando yo en una tarea, justamente creo que era del examen de febrero, si no recuerdo mal, y a ver si te lo puedo mencionar, verás, espérate porque lo tengo aquí. Am, Intento yo montar por aquí un ejemplo, así rápido. vale, a ver, esto era carta, empresa. Sí, por ejemplo, aquí a la hora de acceder a las cartas. Sí, nueva carta I igual a cartas I. Es como se hace ahí una, no sé, bueno, no sé si por aquí puedo compartir pantalla o... Sí, quizás pueda. A ver. Tienes unos botoncitos abajo Ah, sí, mira, aquí que tengo parece... minimizar, no, minimizar presentación. Aquí tengo 3 botoncillos que hice opciones. Pues yo creo no, yo creo que ahora mismo aquí como invitado no puedo compartir pantalla, creo, ¿eh? Yo lo estaba buscando antes y creo que tampoco, no hay ningún Lo botón. que no sé, claro, aquí en el chat, y en el chat creo que tampoco puedas subir una imagen, lo dudo mucho. Mira, Guardar, voy a copiar. intentar, Mario, voy a intentar hacerte presentador. Como no suelo usar mucho esta Vale, bueno, herramienta, porque... aquí hay notas, mira, aquí pone notas compartidas. Espérate, Luis, que a lo mejor puedo compartir aquí el método, la captura de pantalla, y más Ujú. o menos se entiende. Espérate, a ver. Eh, a ver si por aquí archivo, exportar. No, esto es para exportar. No, creo que aquí no puedo meter en notas compartidas, no puedo meter. Vale, pues sí, intenta eso y vemos a ver si lo puedo compartir pantalla. Hacer presentador. En teoría, deberías poder presentar ahora. Vale, sí, ahora sí, compartir pantalla, correcto. Vale. Pues a ver, sería entire screen. Esta de aquí. A ver, share. Vale, creo que ahora se está viendo la pantalla. En pequeñito, yo lo veo muy pequeñita. En pequeño, a ver, no sé si se puede agrandar. ¿Ahora? No, lo sigo viendo pequeña, no lo distingo. Lo que no sé, claro, es que zoom. Si no hago, ya te digo, espérate, que tengo que tener aquí la captura. A ver. Puedes irte, si no, a las Screen No, pero propiedades del editor en el IDE y incrementar el tamaño de la letra. A ver, y no, espérate. A ver si. también Luis, tenemos, cuando somos visualizadores, tenemos aquí una opción donde está, donde está su pantalla, de darle a la pantalla completa y te agranda su pantalla. Sí, eso es verdad. Me puedes poner a mí en pantalla completa. De todas formas, estoy intentando poner esto súper grande el método aquí. Vale, ahora sí lo veo. Lo veo. Vale, vale, perfecto. Mira, a ver si, Pues el tema. Mario, a ver si puedes hacer, Mario, un momentito, a ver si Sí, puedes sí. hacer esa captura de pantalla, pero cogiendo los números de línea para que podamos hacer referencia a las líneas. Ah, vale, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Un momentito. Mm, Vale, ya la tengo aquí. Y ahora ya. Esta no. Vale. Aquí ahora ya creo que sí la podemos hacer más grande y ya se ve. Venga, fenómeno. Vale, pues el tema está que yo me hago aquí un poquito de lío con aquí con el for. Fíjate que esto es relativamente simple, es decir, que no hay mucha información, que es nueva carta y que ya más o menos entiendo yo que es la posición, es decir, estás accediendo al valor propio de la carta, no a la posición 1, 2, 3, 4, sino al propio valor en sí. Y luego se iguala a pues cartas y que esto ahora mismo la verdad que no sé lo que es. Porque cartas supongo que es algo, sí, creo que la tengo yo declarada aquí arriba. Cartas es, sí, cartas Bien. está declarada en el constructor como dis.cartas igual a new carta. Vale, mira, en la línea Sí, 36, atributo. en la línea Sí, 36, tú estás declarando un array que se llama nueva carta.
Ujú. ¿vale? Y ese array tiene ¿cuántas posiciones? Pues cartas.length más 1. Pues el carta será, me lo invento, será un vector que tenga 10 posiciones, pues 10 posiciones que te lo da en length más 1, 11. Resulta que nueva Sí, carta tendría en este caso 11 posiciones. ¿Y qué es lo que sí. vas a tener en cada posición? Lo que vas a tener en cada posición es un objeto carta. Es un objeto carta. De Vale. tal forma que en la línea 41, Ujú, cuando pone nueva carta de i, lo que estás haciendo es, solamente con eso, nueva carta de i, es ujú. hacer referencia al objeto carta que está en la posición i. Si la i tiene el valor 2, por ejemplo, pues estás cogiendo el objeto que está en la Vale, posición 2 del vector nueva carta. Pero eso es un objeto. vale. Si Correcto, quieres ahora correcto. manipular la información que hay, después de nueva carta y cerrar llave, es comprar el punto, setter, getter, lo que necesites. Vale. Y en este caso se está igualando a cartas i, que es, claro, ahí lo que estoy haciendo es añadir al array que he creado arriba en el propio programa cartas ese objeto, ¿no? Claro, lo que estás haciendo es copiar el array de las cartas, todo el Ujú. contenido lo estás pasando a este nuevo array que has definido que se llama nueva carta. Yo creo Pues yo, que yo Claro. pensaba, Mm. lo que estás sí, haciendo perdona, yo ahí es, pensaba, sí, dime. pensaba que justo como lo que tú habías dicho antes, que lo llevaba viendo un rato y que está cogiendo lo que está en el array cartas, bueno, perdón, ha declarado nueva carta en la posición de i. Y ahora está cogiendo en la posición de i también del array cartas otro objeto carta y lo está metiendo en nueva carta en esa posición correspondiente. Es decir, Claro, simplemente está claro, pasando exactamente. el objeto que hay en la posición i de cartas al objeto que habrá en la posición i de nueva carta. Claro, O estás sea, pasando como un objeto de una matriz, o sea, o de un vector a a otro, otra, ¿no? sí, sí, es como un trasvaso totalmente. Vamos, lo que estoy viendo ya en el código. Y lo que Sí. estás haciendo en ese bucle for, entre las líneas 39 y 42, lo que estás haciendo es sacar una copia de todos los objetos de cartas y Ujú. poniéndolo en nueva carta. No sé exactamente para qué, porque no se trataba de que Sí, tú era para tuvieses un agregar una vector carta, porque nuevo. como el vector es, como no es, digamos, dinámico, pues yo tenía entendido que eso, digo, le añado una posición a nueva carta y luego lo copio, entonces ya copio el nuevo vector con el nuevo objeto con una posición más. No, pero además no te va a funcionar y te digo por qué. No te va a Mm, funcionar porque en nueva carta, que es donde te va a quedar la copia de todo lo nuevo, ahora haré un Ujú. comentario sobre eso. En nueva carta, tú esa declaración la estás haciendo dentro de un método que se llama agregar carta. Y todas las declaraciones que se hacen dentro de los métodos solamente tienen tiempo de vida el tiempo de ejecución de ese método. Cuando hayas llegado a la llave que está en la línea 48, que Sí. es la que cierra el método agregar carta, todo lo que hayas declarado aquí dentro, en concreto lo de la línea 36, se esfuma, desaparece. Con lo cual no estás creando nuevas cartas. Puede ser que estés dando de alta nueva carta dentro del array nueva carta, pero como ese array nueva carta es algo local al método agregar carta, desaparece. Sí. Lo Claro, que a ver, tendrías yo que lo haber que hecho, hice. lo que Sí, tendrías que dime, haber dime. hecho, digo, es si cartas, lo que tienes declarado ahí en la línea 36, cartas, debería ser Sí. un atributo de la clase en la que estás ahora mismo. Y por ser un atributo de la clase, es accesible desde cualquier método de la clase. Entonces, la inserción es tan sencilla como hacer cartas de i o de i más 1, según cómo estés gestionando, igual a y el nuevo objeto que has introducido. De todas formas, algo que es importante para lo que va a venir de ahora en adelante. En la línea 41, Ujú. en esa asignación que estás haciendo, me lo invento. Si en cartas de i tú tienes una carta con una determinadas características tal y cual, y lo estás asignando a nueva carta de i, lo que estás Ujú. asignando no es una copia de lo que hay en cartas. Lo que estás asignando es la dirección de memoria
donde está cartas. Porque cuando hablamos de objetos, aunque vosotros veáis aquí escrito cartas, nueva carta, realmente estamos tratando con direcciones de memoria. Entonces, esa asignación que estás haciendo ahí es una asignación en la que estás provocando que haya dos punteros, dos valores señalando a la misma dirección de memoria donde está el objeto carta. De tal manera que si el objeto, estáis viendo en pantalla, ¿no? Sí. Imaginaros que mi cabeza es el objeto carta. Entonces resulta que cartas de I está señalando ahí, a mi cabeza. Pero cuando hacéis la asignación, hay otro puntero que está señalando aquí. Estáis referenciando al mismo objeto desde dos sitios distintos. Si por algún motivo en cartas de I borráis el objeto, mirad lo que pasa. Se ha quedado de solo. Y cuando intentéis acceder a través de nueva carta a ese objeto, vais a tener una referencia nula. Un puntero nulo. Pointer, sí. Y vais a tener un error en la ejecución. Vale. Sí, esto era porque los objetos simplemente, que son instancias de clase, solo almacenan la referencia, ¿no? Eso era, ¿no? Efectivamente, solo almacena la referencia, la dirección de memoria a partir de la cual se guarda. Pensad que todo esto, todo lo que son los objetos, son posiciones de memoria que tienen un montón de información empaquetada. ¿Y cómo accedo yo a ella? No puedo coger toda esa información de memoria y moverla para un lado, para otro, para otro, para otro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues muevo las direcciones de memoria que me llevan a ese sitio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que pasa es que vosotros no habéis Vale. llegado a programar utilizando punteros en la programación tradicional. Entonces, este concepto igual se pierde un poco. Pero los que hemos hecho una programación dura con punteros, eso lo vemos clarísimo. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Sobre todo cuando empecemos a hablar de colecciones, porque con las colecciones hay un tipo de colecciones donde los array list, donde tú puedes meter elementos duplicados, dos veces el mismo elemento. Pero hay otras colecciones donde no puedes meter elementos duplicados. Entonces, si tú intentas meter en una colección de esas el cartas de I y luego intentas meter el nueva carta de I, te va a dar un error, porque el elemento es el mismo. Y vosotros vais a volver loco, pero son distintos. Si he hecho una copia, no has hecho una copia. Es el mismo objeto. Está en la misma posición de memoria. ¿Vale? Claro, o sea, entonces realmente lo que yo estoy haciendo en este bucle es copiar todo lo que hay, digamos, en nueva carta de I a cartas I, porque el bucle va iterando con la longitud de cartas. Entonces hace una copia, por así decirlo, completa, ¿no? Claro. Con cada iteración. Vale, Pero vale, vale. esa copia, Entiendo. perdona, esa copia que has hecho no va a ningún sitio. ¿Por qué? Porque en Sí, el sí, claro, momento en claro, el que sí, sí. se termina, desaparece todo. Claro. Vale, Por vale, eso, vale, perfecto. Pues ya por lo perdona, un menos. segundo, por eso en lo que yo os he explicado Sí. hace un momentito, si os dais cuenta, en la clase gestión clientes, yo he declarado el vector de clientes como un atributo de la clase, con lo cual es visible desde cualquier parte de la clase y se puede manipular desde cualquier parte de la clase. Y no hay que hacer este tipo de cosas. Claro. Yo es que no sé, bueno, no se verá, pero yo tengo aquí, o sea, declarado cartas como atributo privado dentro de la clase empresa, que bueno, que empresa no debería estar aquí, pero tenía que ir declarado, Sí, pero claro, no lo sé estoy si esto viendo. pues, Sí, lo estoy viendo. Lo claro, que que pasa a es que lo ahí lo que te está mejor, ocurriendo, es lo siguiente, otra cosa también delicada. Efectivamente, tú tienes ahí private carta, es un array, y luego no sé qué es lo que pone. sí, pone Y destinatario, que tengo los destinatarios, el edificio y total cartas. vale. Y en el trozo de imagen que se ve en la parte inferior de la pantalla, en la línea 36, tienes otra declaración de carta. Claro, está en Exactamente. el método agregar carta, porque esto es cada vez que agrego una Claro, carta, pues llamo a este método para agregar una carta sí. más al vector. Lo que pasa es que hay un fenómeno que se llama ocultación de variables, de tal manera que cuando tú en un Ujú. método, este que hay aquí, declaras un elemento, en este caso un vector, cuyo nombre coincide con el de un otro elemento que está en un nivel superior, en este caso como atributo de la clase, cada vez que tú en el método de agregar carta hagas referencia a carta, siempre toma el objeto que está definido más cercano. Por lo tanto, este carta que tienes en el línea 36 está ocultando al array carta que es atributo de la clase. Eso se llama ocultación de variables. Mm, Vale, o sea que tendría que llamarle de otra manera para que no apunte al No, mismo. para que no apunte. De todas formas, la solución no es llamarlo de otra manera. La solución es crearte un array de cartas como atributo de la clase que sea privado y ya lo puedes manejar desde cualquier parte.
Claro, sí, pero ese atributo lo tengo aquí, ¿no? Es decir, aquí yo tengo private carta, cartas. Claro, es que ese Este de carta que aquí. tienes ahí, private carta. Claro, esto Vale, es un array. vale, no lo ves. Y Vale, si Mario, esa es ¿no una. te dio ningún Vale, Espérate, a ver si puedo, problema? espérate un momento, a ver si puedo. Ahí. ahí. Se lo amplío un Vale, poquito. ahora sí lo, vale, ahora lo veo. Sí, vale, vale. Vale, pues entonces, cartas es un array de cartas, vale, que es lo que estamos utilizando en la otra En el imagen. agregar Vale, cartas, vale, claro. vale. Entonces no sé si es correcto o no es correcto. Ahí está un poco la duda. Claro, deberías, como este atributo es un atributo privado, cartas, el que tienes en la línea 10, tú Hmm, puedes perfectamente manipular, consultar, modificar la información de cartas desde el método agregar carta. Perfectamente. Porque todos los atributos, insisto, todos los atributos de una clase que deben ser privates o como mucho protected, todos los ujú, atributos de una clase son accesibles desde cualquier parte de la clase. Si el método agregar carta está dentro de la clase que estamos viendo, tiene acceso al array cartas. Por lo claro, tanto, podrás dar correcto. de alta, modificar, consultar. La única precaución que deberías tener con respecto al ejemplo este que estamos utilizando es que a la hora de crear una Hmm, carta nueva, te asegures de que no hay más cartas o no serían más cartas de las que realmente te admite el array de cartas. Si el array de cartas es de 10 posiciones y te llega una carta número 11, pues ya tienes un problema. claro, vale. Ujujú. Vale, perfecto. Más o menos me ha quedado claro. Vale. Bueno, Pues yo por mi parte creo que estaría por todo, último, Luis. sí, por último, hice el ofrecimiento al principio de curso en un mensaje de foro general diciendo que si en algún momento necesitabais para algunos aspectos concretos una sesión como esta videoconferencia, pues ya sé que estudiar programación a distancia es un poco duro y puede ser un poco Sí. confuso, sobre todo con intentar seguir los materiales y tal, pero seguro que tiráis de otras fuentes, ¿no? Entonces, si necesitáis alguna aclaración sobre un tema en concreto, pues yo me ofrecí a principio de curso diciendo, oye, pues mira, es que de cómo se maneja un array list no me queda claro. Pues organizamos una sesión como la de hoy, el que puede que asista y si no se graba para que lo vean los compañeros. ¿De Mm. acuerdo? Yo la verdad que, bueno, yo creo que te lo agradeceremos, Luis, porque yo creo que no sé si todos los profesores pueden hacer esto, pero hombre, haría un poquito más a menos la situación porque sí, es bastante complejo el no tener el feedback, ¿no? Porque el problema es el feedback. Si tienes un feedback directo, aprendes mucho más rápido, pero si no tienes feedback directo, es bastante complejo cuando te atascas en sitios, pues avanzar. Ese es el tema. Si son dudas y cuestiones puntuales, para eso tenemos los foros. Y Claro, ahí sí, sí, sí. me alegra la dinámica que hay este año porque hay personas como tú, por ejemplo, Mario, y algunas otras que intervenís y respondéis a los compañeros. Yo voy supervisando todas las Mm. respuestas. Entonces, si no digo o se supone que está correcta, aunque intento siempre decir está bien o no está mal, o muchas gracias por tu aportación y con Sí. eso es suficiente para decir lo que has dicho es correcto y se acabó, no hay que darle más vueltas, ¿no? Ujujú. Pero insisto, eso sería para cuestiones puntuales, pero para algo un poco más delicado, como por ejemplo esto de la encapsulación o cómo se maneja una colección y tal, pues si queréis en algún momento me decís, oye, Sí, yo creo que a organizamos una futuro, por lo videoconferencia. menos por mi parte, yo creo que para tema, por ejemplo, de herencia o cuando ya trabajemos un poquito cosas más complejas, yo creo que a lo mejor, yo qué sé, dentro de 2 meses o cuando lo consideremos oportuno, hacer otra, yo creo que nos vendría muy bien a todos, la verdad, para repasar un poquito todo. Pues nada, estoy a vuestra disposición. Y ahora, sintiéndolo mucho, tengo que dejaros porque tengo una revisión de proyecto a las Sí, 6. perfecto, Luis. ¿De acuerdo? Vale, pues nada, pues Venga, muchísimas gracias por todo. a vosotros. Venga, un saludo, hasta luego. Un saludo. Venga, chao.